podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Los saludo aquí con el gusto de siempre. Aquí en su programa que tiene que ver con ser docente, con ser maestro. Y pues en la honra buena que les vengo a traer nuevo episodio. Ni siquiera lo grabé cuando fui a otra ciudad, que es la ciudad donde acostumbro a grabar. Cuando no fueras, en especial en ese lugar por sus paisajes y por todo lo que tiene. Y bueno, resulta que me estuve fijando en las fechas de publicación y pues no les había traído episodio nuevo. Ya pasaron como 5 días y de hecho pues estuve anotando. Siempre traigo mis notas para cualquier cosa que se me llegue a olvidar o que me llegue de inspiración, y luego, como ya les he dicho, uno confía en la mente, luego la mente, en especial la memoria, te traiciona y ya no te acuerdas del tema que ibas a hablar en determinado momento. Entonces ahí estuve anotando y fue cuando precisamente hasta el día de hoy que chequé la fecha me llegó otro tema. Les iba a hablar de otra cosa, pero más bien yo creo que les voy a hablar de mi experiencia respecto a las cosas que hice ayer en esa ciudad. Y bueno, pues pasamos a un tema más de esta tercera temporada. Me parece que es la tercera o la cuarta. Ahorita checo bien ahí en las estadísticas y en los mensajes, pues en las cosas que puedes monitorear en las configuraciones. Y bueno, vamos a pasar ahora sí. El tema de hoy se trata que dice que siempre hay algo que te hace a ti particular. Algo tienes o alguna característica en específico tú tienes, que siempre va a haber gente que te va a voltear a ver, siempre va a haber oportunidades que te van a llegar respecto a eso, y siempre va a haber cosas que vas a aprovechar, o que otra gente va a ver en ti y te va a echar la mano. Hay un youtuber al que yo sigo, al que estoy al pendiente de sus publicaciones y sus videos. Dice que muchas veces la pereza viene del hecho de que creemos que todo es muy difícil. Hay una tremenda competencia allá afuera, eso sí es cierto. Hay gente mejor que tú, obviamente. Hay gente con mejores puestos que tú, claro, ahí está el gran ejemplo. Pero él habla de un concepto llamado procrastinación. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier cosa tú procrastinas, o sea, ya no pones acción, como que te rindes o a veces ni siquiera lo intentas, o vas en el camino, vas bien, pero de repente sucede algo, o algo te frustra, o ves algo negativo de alguna situación, tú mismo te saboteas y te dices, ya no voy a hacer nada, o ya no voy a estar en ese centro de trabajo, o inconscientemente hasta creas o situaciones o esas cosas pues para que ya te digan adiós, ¿no? Por ejemplo, que no ha vivido eso. Y precisamente eso es lo que habla la procrastinación. Otro de los mensajes que a mí me gustó que lo pusiera así de ejemplo ese youtuber, es que dice así la expresión: ¿para qué lo hago si hay otros mejores que yo? ¿Para qué lo hago si va a tomar mucho esfuerzo? Mejor me quedo como estoy. En el caso de las relaciones de pareja, hablando de hombre-mujer, que nosotros los hombres pues somos los que tenemos que ser los competitivos, los que muestren que tienen los recursos o que pueden solucionar los problemas, ¿no? Entonces ahí esta persona dice que precisamente, en especial en eso, pues es uno donde tiene que mostrar su valía, de que uno puede proveer, de que uno puede tener los recursos y así. Entonces si oyen esos ruidos raros, es que ando aquí en el trasterío mientras grabo esto. Entonces muchas veces nuestro rol como hombres, nosotros tenemos que
tener ese camino de proveedor, de ser mejores, de ser machos, lo que muchas veces se dice, ¿no? Y las cosas en las que se fija una mujer para tener un buen hombre. Entonces, en la sociedad actual pues se habla de esa enorme crisis, ¿no? De que ya no hay hombres, de que para ser un hombre que pueda elegirte una mujer, pues tú tienes que tener un cierto estatus, tienes que ganar cierto dinero. En resumidas cuentas, que demuestres que la puedes proteger, la puedes proveer, porque en el instinto animal pues la mujer siempre ha buscado dónde o con quién sobrevivir. Nosotros somos los que proveemos, protegemos y brindamos esa seguridad. Entonces, en esa parte de crecimiento que uno debe de tener como ser humano, estás hablando del rol del hombre, pues a nosotros es a los que nos toca precisamente esa parte primitiva que hacíamos de salir a cazar, de como dice este youtuber, de cazar mamuts. Y entonces dice él un término que también se me hizo muy buen ejemplo, que estamos tan castrados que ya ni siquiera sabemos lo que es ser un hombre, o ni siquiera no perseguimos nuestra versión sobrada. O sea, no vamos en la vida a mejorar las versiones de nosotros mismos. No vamos por más, cada vez más, puedo mejorar, puedo seguir mejorando. Y sobre todo eso se traduce en las oportunidades y las cosas en que creemos que somos capaces de hacer. Y aunque no lo seamos, que tengamos la plena confianza de que nuestra habilidad, nuestro talento, el simple hecho, algo tan sencillo y que parece obvio, pero que muy pocas veces lo reconocemos o lo ponemos en práctica, y muchas veces ahí fallamos. El simple hecho de creer en ti. Estuve escuchando una conferencia de actores que decía precisamente que si era como un maratón, era como una especie de maratón de invitados pues que ya están viviendo de la actuación, ¿no? Que viajan, que hacen castings, que salen en películas y en series, y invitaron a varios de ellos. Hubo uno en particular dos, uno en particular que incluso habló, se ve que es una persona sensible, habló del hecho de que también el arte salva vidas, porque ya después de las preguntas del anfitrión, el que le invitó, le volvió a reiterar, mencioné que el arte salva vidas. ¿Por qué? Porque yo me quise ir de este mundo y yo encontré en el arte un propósito, algo que a mí me decía que yo podía ser funcional, que podía repartir bendiciones a los demás y que pues tenía un papel en este mundo. Eso, aunque parece tan sencillo, aunque no lo crean, es lo que más tiene gente infeliz, tiene gente que se quiere ir de este mundo y tiene gente que no está persiguiendo su versión sobrada, o su pai, como dice un maestro de la espiritualidad de seducción, Mario Luna. Entonces, al no hacer eso, hay mucha gente apagada, mucha gente que no le encuentra sentido a su vida, que se deprime por lo mismo de que no está haciendo las cosas que debe de hacer, no está persiguiendo su potencial, no está hablando o conviviendo con nadie, no está pues cumpliendo su propósito de vida. Y eso, aunque no lo crean, es lo que más vidas quita, es lo que más maldad genera, también se podría decir, y es lo que más triste y abandonada y procrastinada tiene a la gente. Entonces, una vez te has preguntado por qué tu vida no tiene sentido, o te sientes triste, desanimado o iracundo, o no le hayas sentido a nada, o ya te pesa hasta levantarte cada día, hasta los párpados te pesan de simplemente abrirlos. Por eso también se dan las enfermedades como la ansiedad y la depresión. Y pues bueno, entonces, ¿qué está pasando? Está pasando esa crisis mundial, se podría decir, donde no intento las cosas porque no soy valioso, no intento las cosas porque hay mejor que yo, no intento las cosas porque a mí todavía me falta tener más pulida esa habilidad, ¿no? Es que si
Si me quiero meter a dar clases de canto, Ricky Martin pues me da unos buenos apes, Luciano Pavarotti me ridiculizaría, y Cristian Castro pues si yo doy clases enfrente de él, Cristian Castro se reiría de mí por las cosas que me faltan, ¿no?, para mí aprender. Y la realidad es que el mundo está lleno, sí, de gente sin talento, pero también quien realmente tiene el mundo en la palma de la mano, quien realmente lo tiene ahí, te va a sorprender mucho al que te des cuenta que no siempre es la gente más talentosa o la número uno o la que siempre nos pintan, como en el caso de Julio César Chávez, siempre se podría decir que es una excepción, pero solamente Julio César Chávez hay uno en el mundo. Esto ya se los había comentado en otro episodio del podcast, ahí cuando dije si no llegas no pasa nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que tiene unos puestazos, tiene realizar el sueño de su vida, se dedica a lo que siempre soñó dedicarse. O sea, la gente que vive en su ensueño, que vive en su pasión. Se has escuchado la típica frase que cuando haces tu pasión no trabajas, o sea, no sientes que trabajas, no estás trabajando, te estás divirtiendo. Esa gente no es la más dotada, no es la más inteligente quizás, no es quizás la más talentosa, a lo mejor está coordinando a un grupo de gente que sí lo es y ha sabido cómo delegar y cómo administrar a esa gente para que le den lo que él busca, el típico proyecto donde tú armas y te rodeas de gente mejor que yo, o sea, mejor que uno, y por ejemplo en un equipo, no, pues él sabe pintar mejor o él sabe pintar, ahí lo pongo en esta área, no, él sabe bailar muy bien, lo voy a poner a dar cursos o lo voy a poner que haga tal cosa, él es atleta olímpico, a mí me gana, pero yo tengo una habilidad única que hago que me haga caso, que junte a los mejores de los mejores y que pues sí, se puede oír un tanto como ventajoso, pero hago lo que yo quiero, o sea, hacen lo que yo quiero como equipo y pues logro el objetivo, y pues finalmente para eso armas un equipo. Es decir, la persona que en este momento reclutó, te convenció de formar parte de algo, para que se juntan para un bien común. Tú puedes tener un talentazo y barrerlo por completo a él, pero él tiene una habilidad, tiene algo que lo hace único, especial, y esa la habilidad, esta persona la aprovechó para reclutarte a ti, que sí tienes el talento. Y esto lo vemos muchísimo en las empresas. Hay muchísima gente que tiene el potencial de crear una empresa como del mismo tipo como lo hace el magnate o la persona que lo contrató. Sin embargo, es gente que se echó para atrás, es gente que sabe que se podría comer el mundo, pero le cuesta decidirse a hacer las cosas y le cuesta comprometerse, o es simplemente gente que no le interesa. Les aseguro que ahí hay gente en el mundo talentazazazazo que podría cambiar el mundo, sin embargo pues no se compromete o no le interesa. Y sí, también hay situaciones, hasta hay películas que hablan de eso, de genios, unas veces sí los llegan a rescatar. Hubo una biografía de uno que se perdió por muchos años y resulta que era un gran pianista y regresó muchos años después, cuando de joven se había desaparecido por una enfermedad que tenía, y ya tuvo un final feliz porque se reconoció su talento mundialmente en una orquesta con toda la gente reunida, con celebridades importantes pues viendo lo que ese hombre era capaz de hacer. Y sí hay casos que por enfermedad o por vicios esa gente que son seres de luz excepcionales pues no ven la realidad como es, se quedan ahí siempre estancados. Y bueno, entonces, ¿qué hace la diferencia en estos casos o por qué estoy tocando este tema? Bueno, ahora voy a hablar de lo que hice el día de ayer. Muchas veces nos detienen los pensamientos limitantes respecto
si hay algo que yo puedo resumirles bien y que puede explicar el por qué no he logrado ciertas cosas en mi vida, cuando sé que con mi talento yo podría barrer el mundo, barrer con muchos de los que incluso tienen puestazos y que no están haciendo nada, o que puedo hacer incluso mejor su trabajo. Entonces, ¿qué me ha detenido a mí siempre? La limitante de creer y de pensar que son mejores que yo, y que a mí me falta desarrollo. O sea, como que a mí me ha detenido muchísimo el hecho de que creo que mi habilidad no es suficiente. Me hace sentir de una forma en la que digo, no, pues hasta que esté ya bien pulido en esto, hasta que se me quite la pereza, o yo ya tenga ciertas capacidades ya muy desarrolladas de acuerdo a lo que yo me quiero dedicar. O sea, en resumidas cuentas, como que busco ser experto de los expertos, y no lo hago. Entonces poco a poco lo he ido suprimiendo, eliminando. Es muy cierto eso que dicen, que independientemente de lo que diga tu mente y tus creencias, tú lánzate y vas a ver cómo, aprovechando las oportunidades y estarte moviendo donde te tienes que mover y haciendo las cosas, esas ansiedades, esas inseguridades y pensamientos limitantes se van a ir deteniendo, ¿no? Y bueno, entonces es lo que he estado haciendo. He estado dejando de procrastinar. Y obviamente otra de las cosas que sirve bastante es pensar en grande. O sea, realmente creértela de que a ti algo muy, muy padre te puede llegar a pasar. De que tú puedes dar un salto cuántico, o un salto de un charco a un océano. Hablando de la magnitud de lo que puedes lograr. En el cual tú des ese gran salto de fe y puedes terminar en una posición mucho más grande de la que te imaginabas. Ayer, cuando estuve platicando con mi señora madre de lo que había hecho, pues se entusiasmó porque dice, métete a estudiar a tal escuela para que tengas mejor nivel académico, que te sirva a la hora de que presentes tu examen musical, que te sume puntos y bla bla bla. Y dice, es que si era ¿cómo te imaginabas tú? ¿Cuándo te ibas a imaginar que te ibas a encontrar esa persona en coordinación? Porque ahora sí ya les voy a hablar de lo que hice ayer. Una de las cosas es que fui a una academia, o fui a una escuela, ya las escuelas prestigiosas de esas que tienen en ese tipo de ciudades, donde pues tienen todo su... que no nada más son una sola cosa, una sola facultad, sino que tienen de artes, de comunicación, administración, así. Entonces, pues yendo a ese lugar, ahí preguntando informes, que dónde podía dejar el currículum. Primero fui de administración, me atendió una persona. Esta persona me dijo, pues mira, tú eres de tal carrera, puede ser que aquí yo lo meta a bolsa de trabajo, pero igual te convendría ir al área de artes. Ya me dijo cuál edificio, por donde me metiera y todo. Y se me hizo muy padre, está muy padre el lugar por donde está. Y llego y pregunto por alguien que me pudiera atender. Ya uno de los chavos ahí está como atendiendo en la entrada. Y de repente me dice, pásele. Y en cuanto llego, casi como si un fantasma hubiera visto, resulta que de coordinador está una persona que incluso ha escrito obras de teatro, las ha adaptado para que nosotros en nuestra compañía de teatro pues las terminemos actuando frente al público. O sea, me encontré a la persona que hasta nos ha preparado los guiones de la obra de teatro para nosotros pues poderlas presentar. Y pues ya le dije, míralo, ¿cómo estás? Y nos saludamos y todo. Y aunque no es una persona de que sea mi amigo, me conoce bien porque me ha visto en las obras, me ha visto movido en las producciones de cortometrajes que llegan a surgir. Entonces sabe que estoy en movimiento, sabe que ando en eso. Ya me preguntó que sí, que se me ofrecía, y él luego inmediatamente decía,
¿no tienes alguna otra copia de este currículum? Pues yo se lo puedo llevar a tal persona. Y no, pues que no tengo nada, pero luego te mando. Y ya dice, pues tú eres de tal carrera, te puedes ir a esta otra facultad, y hasta me la estuvo señalando. Me sacó afuera del lugar, ahí estaba cerca de la escuela también. Ahí podíamos divisarla en el horizonte. Y resulta que es una escuela donde yo tomé cursos propedéuticos para poder entrar a estudiar en la escuela mientras yo estaba todavía estudiando en mi ciudad. Y bueno, así fue como pues estuvimos ahí platicando. Le pregunté cuánto tiene el coordinador y ya le dejé mi currículum y todo lo demás. Entonces cuando yo le platicé a mi señora madre, lo que me dice ella: ¿qué te ibas tú a imaginar que te ibas a encontrar a esa persona tan clave en un lugar como ese? Si lo llegaras a entrar a dar clases ahí, ¿no? Imagínate que sacarías un 10, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, o lo que va el comentario, es que también me llegó a decir mi señora madre: pues es que aquí encerrado, a quién conoces, con quién te relacionas, las oportunidades están allá afuera. O sea, ahí es donde tú conoces a la gente, te das con la oportunidad y todo lo demás. Y entonces, señores, no nada más fue eso. También el día de ayer, primero fui a esa escuela y después yo ya fui a un museo de un personaje muy célebre. Y pues de aquella de la época de los, como hace como algunos cientos de años me parece, y no me recuerdo. Yo nada más había leído la mitad de la obra, pero para esto, cuando yo estudiaba en la universidad, yo había elaborado un escrito donde yo me hacía pasar por ese personaje. Entonces incluso usé el lenguaje coloquial de la época para construirlo. Y me acuerdo que yo tuve una maestra que lo leyó y sorprendida me dijo: oye, ¿esto cómo lo sacaste? ¿O es tuyo? ¿Cómo? Dije: no, sí es mío, yo lo escribí. Y se sorprendió mucho por la lexicología y el nivel en que logré ponerme, prácticamente pues hablando del español de España de aquella época donde fue muy famosa esa obra. O sea, pude adaptar ese estilo tan difícil a lo que es ese escrito. Ahora, ese escrito está hecho en primera persona, como si yo fuera ese personaje, y hablo de una manera como que es una introducción. Hablo como si fuera ese personaje, hablando de sus cosas, hablando de que sabe que está siendo recordado por el tiempo. O sea, como una especie de bienvenida al lector, como si el personaje cobrara vida y le diera la bienvenida al lector de que pues va a leer esa gran obra, ¿no? Hablando de él, hablando de sus peripecias, hablando de todo lo que se leyó, que sabe que en esta época todavía resuena su eco, o sea, cosillas así. Entonces desde hace tiempo ya tenía yo la intención de ir. Estas dos cosas me pasaron. Número uno, un llamado, como que el llamado que te llega, ¿no? Por eso siempre hagan el caso a su intuición. Si les dice que ir a un lugar o hablar con cierta persona es por algo. Entonces siempre tuve como que ese impulso. Entonces lo que hice primero fue diseñarme unas tarjetitas con mi nombre, mi teléfono y mi correo, y le puse mi nombre y le puse escritor en otro lado de la tarjeta, y puse pues la típica pluma de la época medieval, por aquella época donde los reyes, donde todavía se usaba apenas la pluma de ave, y con la tinta, ¿no? Aparte, con el vasito de tinta, y en la pluma estaba pintando abajo el símbolo del infinito, porque como le expliqué con una persona en la que vivo, símbolo del infinito porque yo soy infinito, yo
no tengo límites, siempre mejoro, siempre, nunca veo el techo, siempre hay algo en lo que puedo mejorar, pulirme y desarrollarme. Y bueno, ya para ese entonces pues las recorté, las imprimí, pues las recorté y le dejé una tarjeta. Fui a ese museo, hablé con la persona encargada preguntando, oye, ¿quién es el dueño o el encargado de aquí? Pues ahí como que le sacaban de onda, ¿no? Pues de qué se trata. Y esa persona, al platicarle lo que era mi intención de haber venido, me llevó con otra que era como que más acorde al área. Para entonces yo estuve explicando que este mensaje de bienvenida consideraba que se podía utilizar para dar la bienvenida a la gente del museo. O sea, así no me dio pasar con por este personaje en este escrito, que sea como una especie de bienvenida, que cuando lo lean pues se emocionen y digan, tal personaje nos está invitando a entrar al museo. Entonces yo les manejé que podía usarse ese escrito impreso, tallado en una vitrina o en una placa, y que ya se viera, pues, porque incluso ahí en la parte de abajo, terminando la carta, pues está la firma, o sea, la firma con el nombre, no, fulanito de tal y su seudónimo, o como es conocido en el libro de la literatura. Luego cuando me pasaron ya con esta otra persona, pues fue lo que le dije, y esta otra persona inmediatamente estuvo contactándose, yo creo que con el encargado, y ya le dejé mi tarjeta y todo, me preguntó mi nombre, estuvo comunicando por WhatsApp y ya le dejé mi tarjeta, le sacó una foto de mi tarjeta de presentación porque se le dificultaba un poco como que entenderme en la pronunciación cuando le decía yo mi nombre. Y y así fue como ya se estuvo ahí comunicando, y se me termina diciendo pues que le pasó los datos y de cualquier cosa pues ahí estamos en contacto. Le dije, sí, ahí está mi correo y ahí está mi número de contacto también para cualquier cosa. Fue un momento muy especial porque es la primera vez que digo en mi vida, soy escritor, eso me dedico. Al momento de estar explicando lo que había hecho y por qué se los daba, incluso sugiriéndole al propio museo, creo que esto puede ir aquí, pues sí, te da empoderamiento, te da como que estatus, no sé, te da un nivel de importancia, pues que se siente muy bien, la verdad. Y pues fue una experiencia muy, muy gratificante y me demostró que puedo hacer muchas cosas y que muchas cosas están realmente ahí para mí, nada más es de que vaya y las tome o que brinde la oportunidad. Otra señal muy buena que me llegó, porque uno relaciona las cosas y como uno las siente, fue cuando yo iba rumbo al museo y una persona de la nada se me acercó con un folleto y empecé yo a pues escucharla con atención, y resulta que es de la venta de un terreno en tal ciudad que se puede apartar con el ganche de tanto y que sigues pagando tan mensualidad. Ya estudié el terreno y a mí ya me han llegado este tipo de mensajes. Esta vez me llegó a modo de terreno, de un terreno que yo puedo comprar, o sea, me llegó como una señal de que yo voy a tener ese dinero y de que yo voy a poder guardar eso para más adelante llegarlo a adquirir cuando a mí me vaya ya mejor, logre más cosas y me pueda dedicar a lo que a mí me está buscando, porque un gran legado que yo tuve cuando me dediqué a un negocio, aunque pues no resultó como esperaba y hubo por ahí
riñas y hasta peleas, pónganle, fue que uno de las personas de alto rango de ese negocio, cuando le entrevisté, me dice que lo que estás buscando te está buscando a ti. Esta es un mensaje muy poderoso, es un mensaje que no debemos dejar desapercibido. En las relaciones de pareja, en las oportunidades, en las cosas que van a venir para tu vida, las sensaciones que tienes, las ganas que tienes de hacer algo, el simple hecho que puede traducirse como nada más simplemente visitar un lugar o hablarle por teléfono a alguien o concursar en alguna cosa, o sea, puede ser algo tan superfluo y tan sencillo como estar en el parque, por ejemplo. Son llamados, y sobre todo si tú tienes la intención de algo y sientes que algo te llama, como que una vocecita te está dando lata, es eso que te está buscando a ti. Algo te está buscando porque hay algo que te está llamando, así como tú llamas, otros te llaman. Entonces, si tienes esa sensación, hazle caso, aproxímate, ve de qué se trata, haz lo que se tenga que hacer, como yo lo hice ayer, que hice estas 2 acciones, porque yo ya antes, yo ya había tenido sensaciones, ya había tenido ya intenciones, y muchas veces lo posponemos, muchas veces lo creemos superfluo, o no le hacemos caso, o no le damos el nivel de importancia. Entonces, a lo que voy con el tema de hoy es que, por ejemplo, yo no soy el mejor escritor, yo no soy el mejor maestro si me comparo con cualquiera de otro del mundo que tenga más experiencia o quien haya sido ya galardonado como el mejor maestro del mundo o de cierta ciudad. Ahí pues sí, tienen razón, es mejor que yo dando clases, es mejor que yo. Si me comparo con un Paulo Coelho, a lo mejor barre el piso conmigo, pero puede que ellos me ganen en talento, pero yo soy un ganador en aprovechar las oportunidades. Eso que me hace único, especial, yo puedo tener algún elemento en mi escritura que por ejemplo los que se los mandé en el museo, a ellos les termine de gustar más lo que yo hice que otra persona que lo haya escrito todavía mejor que yo o que tenga más talento y experiencia que yo, porque uno nunca sabe, o sea, muchas veces, como se dice en el casting de las películas y las series, están buscando una característica específica en cierta persona, y si tú la tienes, voilà, que crees ya eres el protagónico. Y he conocido gente que ni sabe actuar y que no tiene una trayectoria como tal, como actor, como actriz y como actor, y luego hasta son las envidias de muchos porque, óyeme, yo que me preparé tanto y que hice sacrificios y que saqué mi carrera y luego todavía las cosas que tengo que hacer de promocionarme, de echarle ganas de estar ahí, y he estado en las mejores productoras, tengo los mejores contactos, tengo muchísimo talento, ¿no? Y aún así cuate, nada más porque lo vieron pintando una barda, un director se acercó y le dijo, tú eres el actor que estoy buscando, ¿no? Pero no sé actuar, ¿no? Pues no me interesa ver cómo lo hacemos. Cómo es que ese tiene más que yo, logró más que yo. Así es, señores. Entonces, por eso, fíjense en eso, algo que los hace únicos, especiales, crean en eso, salen al mundo allá afuera a ofrecer lo que ustedes son. El simple hecho de su presencia, la simple forma en como ustedes entablan conversaciones, ustedes comunican muchas cosas, y es un fenómeno también inconscientemente les transmites a los demás ciertas características inconscientemente, y esto a veces la gente ni se da cuenta, pero sabe que contigo puede trabajar, sabe que contigo no lo vas a traicionar, sabe que en las buenas y en las malas vas a estar, que contigo puede llegar más alto que con otro que a lo mejor tiene más talento, se compromete pero no le da la confianza. Y a lo mejor tú tienes esa característica especial
que te hace transmitirles a los demás que tú eres esa persona confiable, esa persona que están buscando. Entonces, eso se trata. Hay algo que te hace ser siempre particular. Se ve hasta en las relaciones de pareja. Oye, ¿por qué eligió, si hay tanto hombre guapo y escultural y con más dinero y tipo Brad Pitt y todo lo demás, por qué eligió a un chaparrito bigotudo que ni se baña? O a lo mejor no tiene los recursos que otro que se podría conseguir con muchos más recursos. Porque bueno, tiene ese algo que para esa persona resultaba atractivo, algo en él le llama la atención y tiene ese elemento, ese como que ingrediente raro, como ese arenita en el arroz que muy raras veces se encuentra, como, imagínense, como algo súper exclusivo o exótico y te termina eligiendo la oportunidad, o sea, te termina eligiendo la gente o hace que te quedes en determinado puesto o que logres tal cosa y a veces sin mucho esfuerzo. Señores, me da un placer haber estado aquí con ustedes y pues nos estamos viendo para más episodios. Esas fueron las dos cosas que yo hice. Atendí el llamado, creí en mí, sé que tengo algo especial, algo que a lo mejor todavía yo ni soy consciente de eso, pero yo confío en que tengo ese algo que pues me va a llevar a donde yo quiero. Y sé que tarde que temprano en algún momento la vida me va a colocar ahí. Ya dejé de prestarle atención a que hay mejores que yo, a que tengo que estar muy pulido en cierta habilidad como para yo merecerme una oportunidad. Y lo único que he hecho es ponerme manos a la obra y estar con la gente, conocerla y ofrecerme yo como la persona que soy auténtica y pues también pues mis talentos, mis habilidades. Yo confiar en mí y saber que si a mí me eligen, pues voy a hacer lo mejor de lo mejor, voy a desempeñarme lo más que puedo y eso me va a llevar a otras cosas, me va a llevar a desarrollarme mejor, a tener más confianza, a pulir más mis habilidades. A lo mejor llego hasta un nivel donde yo nunca creí que iba a estar. A lo mejor en la escritura o en la docencia llego a estar en una posición que digo, oh, qué bárbaro. ¿A poco así de fácil estaba llegar a la cima? Como me llegó a decir una persona de Estados Unidos, nativo de allá. Si tú haces lo que tienes que hacer, de repente vas a estar ahí sentado viendo al horizonte, viendo hacia abajo, pues todos los que se están ahí peleando por un puesto y vas a ver el puestazo que tú tienes y vas a decir, canijo, ¿a poco tan fácil era llegar aquí a donde yo estoy? Pues eso es a lo que se refiere con ese comentario. Que estén excelentemente bien, señores, espero haberlos inspirado y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.